navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Padre Santo, gracias. Bendito y alabado sea tu nombre. Tú eres Jesús de Nazaret. Tú eres el alfa y la omega. Tú eres el principio y el fin. El único que mereces toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Gracias, Espíritu de Dios. Ahora te pedimos que seas tú tocando nuestros corazones, hablando a nuestras vidas. Redarguye, quebranta, humilla, Señor, y tu presencia sea fluyendo en este lugar. Cielos abiertos, mi Dios, y que cada pensamiento lleva cautivo, cada pensamiento a la obediencia a ti, y tu nombre sea exaltado. Yo me postro ante tu presencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Siervos inútiles somos, mi Dios, pero seas tú exaltado, tu nombre glorificado, única y exclusivamente. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos y hermanas. En una oportunidad había una mujer muy angustiada, una mujer muy preocupada, y ella no encontraba la solución al problema, a la dificultad por la cual estaba pasando. Era difícil para ella soportar a veces desprecios, soportar situaciones de otras personas que venían para hacerle mal, para dañarla. Pero ella dijo: yo no me voy a quedar así. Voy a decidir ir a la casa de Dios y buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y ella se fue a la casa del Señor, comenzó a orar, a derramar sus lágrimas en la presencia de Dios. Y ella solo movía sus labios. No se oía lo que ella decía en su oración. Y estaba por ahí sentado el sacerdote y vio la situación de ella. La vio como una mujer ebria y le dijo: mujer, digiere tu vino, digiere tu vino. Pero ella era una mujer angustiada, una mujer desesperada, que no soportaba todo lo que estaba pasando y estaba pidiéndole a Dios que le diera un hijo. Y después de un tiempo, en una forma milagrosa, Dios le concedió el milagro. Aunque el profeta o el sacerdote le dijo eso: mujer, digiere tu vino. Y ella, con un corazón quebrantado, le dijo: no, Señor, no estoy ebria. Soy una mujer angustiada, quebrantada, que estoy pidiéndole a Dios un milagro. Y como para Dios no hay nada imposible, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y Él está dispuesto para darnos la victoria. Dios la bendijo, Dios la bendijo y le dio el hijo que ella deseaba. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Allí encuentran esa historia, amados hermanos y hermanas. Por eso yo quiero hablarles por unos momentos con el tema: Jesús es nuestra paz en medio de las crisis.
Todos pasamos por situaciones difíciles ahora. Todos pasamos por crisis, por angustias, por necesidades. Así como Ana, esta mujer, estaba en una situación difícil, de igual manera podemos decir que cada uno de nosotros también. Porque la misma palabra lo dice, por todo el mundo se pasan las mismas situaciones y las mismas dificultades. Pero qué bueno es reconocer que Dios está con nosotros. Jesús está a nuestro lado para ayudarnos, para fortalecernos, para bendecirnos y para darnos victoria. Por eso, en primer lugar, de acuerdo a esta porción que hemos leído, todos pasamos por momentos de crisis. Tuvimos hoy por la mañana nuestra tercera mañana de clamor. Fue un grupo de hermanas que estuvieron aquí presentes. La presencia del Señor con nosotros desde el inicio, un mover de Dios, la oración, la alabanza, la palabra, todo lo que se hizo. Y una hermana pasó a testificar que le habían dicho que su hijo se iba, pero que iba a regresar pronto. Pero ese pronto pasaron 8 meses y medio que nuestra hermana estuvo esperando a su hijo. Pero ella dice que buscaba a Dios en oración. A las 3 de la madrugada ella buscaba el rostro del Señor y sabía que iba a salir perfectamente bien. Y qué importante es reconocer que cuando buscamos a Dios de todo corazón, y lo que dice su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mi hermana recibió el milagro de parte de Dios. Dios se glorificó en una forma especial y para Dios no hay nada imposible. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, todos pasamos por diferentes crisis. Y la crisis de mi hermana no es la misma de mi hermanita. La crisis de nuestra hermana no es la mía tampoco, pero todos pasamos por diferentes situaciones. Pero qué bueno es, miren, Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Y ellos comenzaron en la embarcación, pero cuando estaban en la embarcación vino una gran tormenta, un viento en el lago, y fue algo tremendo. Y allí hubo desesperación por un momento en los discípulos. Hubo angustia, hubo necesidad en la vida de ellos. Y lo que hicieron fue buscar a Jesús de Nazaret. Dice la palabra que se acercaron donde él estaba, se acercaron donde estaba Jesús y vinieron a él y le despertaron, porque Jesús estaba tranquilo, dormidito en la barca. En medio de la tempestad, en medio de la dificultad, Jesús estaba tranquilo. Pero sus discípulos le dicen, maestro, maestro, que perecemos. En ellos estaba la prueba, estaba la dificultad, estaba la crisis, y era algo natural por todo lo que estaban pasando. Pero en medio de esa tormenta, en medio de esa dificultad, escogieron lo mejor: buscar a Jesús donde él se encontraba. Y eso es lo que hemos hecho cada uno de nosotros en esta hora: venir a este lugar para buscar el rostro del Señor, para buscar su presencia, para buscar de su gracia, porque él nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús quiere darles reposo, Jesús quiere darles descanso, Jesús quiere sacarlos de la crisis en la cual usted se encuentra, amada hermana. Puede hacer que su crisis sea con su esposo, que como es él,
¿Será un hombre duro? ¿O cómo será? Un hombre con el fruto del Espíritu Santo en su vida. Dios lo sabe, pero puede ser que su crisis sea su esposo, o que su crisis sea algo con sus hijos. Esos hijos pródigos que se han ido y que no los encontramos, que no se ve de ellos, no se sabe de ellos. Usted pueda estar pasando esa crisis de un hijo pródigo, amada hermana o amado hermano, pero Jesús está a su lado. Él está para ayudarla, Él está para bendecirla, Él está para fortalecerla y para darle victoria en medio de toda situación. Jesús está a su lado para sacarla victoriosa. Así como le hizo el milagro a Ana, que aunque había sido juzgada, que era una mujer ebria, pero el corazón de ella estaba gimiendo ante la presencia del Señor. Dios le hizo el milagro, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dios nos sostiene en el hueco de su mano. Dice su palabra en una forma especial, amadas hermanas, que la paz del Señor es la que fluye en nuestras vidas. Y en medio de toda crisis que pasamos, que pueda ser económica, que pueda ser una crisis con alguno de sus hijos, que pueda ser alguna situación difícil de salud, que no le ve esperanza ni solución, que pueda ser alguna situación con algún familiar. En medio de sus crisis, amado hermano y hermana, Dios está con usted y Él está para darle la victoria, porque eso fue lo que hizo con los discípulos cuando ellos le dijeron: maestro, maestro, que perecemos. Nosotros podemos decir: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí en medio de esta prueba, en medio de esta adversidad, en medio de esta crisis. Y Dios hace el milagro, porque Él es bueno y fiel, amadas hermanas. Dios es bueno y fiel. Sus bondades y sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces los discípulos vieron de repente que Jesús dijo claramente al viento y a las olas que cesaran y se hiciera grande bonanza. Dios quiere dar gran bonanza a su necesidad. Dios quiere hacer su milagro, hermanas, porque así lo dice la palabra. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Hermana, tenga esa fe y esa confianza, que en medio de su prueba, hermano, en medio de su necesidad, Dios va a convertir eso en una gran bonanza. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar a Dios. Así como hicieron los discípulos, se fueron y buscaron a Jesús, buscaron al Maestro de Galilea, buscaron al Cristo resucitado, o buscaron a Jesús que estaba al lado de ellos, y Dios hizo el milagro. Pero Él les hizo una pregunta y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Eso es lo que Dios quiere de nosotras, hermanas y hermanos, que pongamos nuestra fe y nuestra confianza única y exclusivamente en Él. Nuestra fe. ¿Y cómo vamos a fortalecer nuestra fe? Por medio de la lectura de la palabra de Dios. Mínimo 2 capítulos diarios que debemos de leer de la palabra del Señor. A través de la lectura de la palabra de Dios, exponernos a ella, meditar en ella, porque ahí es donde encontramos la fortaleza para nuestras vidas, y nuestra fe crece. Nuestra fe va aumentando cada día más y más. La misma palabra lo dice: la fe viene por el oír,
y el oír la palabra de Dios. No viene por el estar viendo ahí novelas, no viene por estar viendo películas que no honran a Dios, no viene por estar mucho tiempo en el teléfono. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, porque esta palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Amados hermanos y hermanas, meditemos en la palabra de Dios. Vivamos su palabra, porque eso es lo que va a traer fe a nuestra vida. Pero también tenemos que orar. Tenemos que buscar el rostro del Señor a través de la oración, a través en diferentes momentos que podamos. Jesús les dijo a sus discípulos: ¿no habéis podido orar ni siquiera una hora? Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que le busquemos a Él, que busquemos su presencia a través de la oración, a través de la búsqueda a Él. Y cuando nosotros, amados hermanos y hermanas, nos acercamos a Dios, le buscamos a Él en oración, estamos allí postrados en su presencia y nos levantamos, sentimos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sentimos el gozo del Señor, porque Él es el que nos da la fortaleza, porque Él es el que nos ayuda en medio de toda situación. En segundo lugar, amados hermanos y hermanas, tenemos que mantener la calma y la fe puesta en Cristo Jesús. En medio de las crisis o en medio de las dificultades, nosotros tenemos que evitar el tomar decisiones que sean trascendentales para nuestra vida, sino que debemos de pedirle a Dios que sea Él el que nos dé sabiduría. Su misma palabra lo dice: el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Entonces nosotros, en medio de la prueba y de la dificultad, tenemos que poner nuestra fe en Cristo Jesús y mantener la calma, porque Dios es bueno y fiel. He escuchado testimonios de hermanas y de hermanos que han dicho que en este tiempo de pandemia no han tenido trabajo, no han tenido lo necesario para sus vidas. Pero hermana, me han dicho varios hermanos y hermanas, pero hemos comido y hemos comido bien, porque Dios ha sido bueno con nosotros, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Entonces, hermanos y hermanas, en medio de la crisis, en medio de la dificultad, mantengamos la calma, porque Jesús está con nosotros. Jesús está para ayudarnos y para fortalecernos. El Salmo 42:5 nos dice la palabra del Señor. Salmo 42:5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hay que evitar la zozobra, la ansiedad o la preocupación o los temores, y descansar en la gracia del Señor. Descansar en la gracia de Dios, porque el mismo salmista lo dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía
y Dios mío. Y amados hermanos y hermanas, cuando nosotros alabamos a Dios en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, sentimos la fortaleza de Él. Y cuando menos esperamos, llega la bendición, llega la respuesta, llega el milagro a nuestras vidas, porque Dios tiene el control de todo y Él nos saca adelante. Pongamos nuestra confianza en Jesús. Busquemos a Dios cada día más y más. Anhelemos más de Él. Que Él pueda atraernos cada día más a su presencia. Que le busquemos con todo nuestro corazón. Y Él nos va a llenar de su paz. Él nos va a llenar de su gozo. Él nos va a llenar de su tranquilidad en medio de la prueba. Miren, mi amado esposito, hermanas y hermanos, es que yo doy gracias a Dios por la vida de él. Es un hombre tan paciente, tan paciente. Es una bendición grande, es una bendición grande. Y aquí pues la palabra nos dice que descansemos en Dios. Yo algunas veces me preocupo y ando, mire mi amorcito y esto, y cómo voy a hacer, papayito, ¿qué me dice usted, mi amor? Tranquilícese. Él tan lindo, ¿verdad? Ahí ayudándome para que yo pueda tranquilizarme. Y amadas hermanas, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos tranquilicemos en su presencia, en la presencia del Señor, poner nuestra confianza única y exclusivamente en Él, porque Él es el que nos ayuda y Él es el que toma el control de todo. Es importante entonces obedecer a Dios a pesar de los temores, de las preocupaciones, de las crisis, de las angustias. Depender de Dios cada día, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, amados hermanos y hermanas. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo somos más que vencedores. En el nombre de Jesús, porque Él es el que está a nuestro lado. Mantengamos la paz en medio de la tormenta. Mantengamos la paz y la tranquilidad del Señor en medio de toda situación. En Juan 14, 27 nos dice la palabra del Señor claramente. Juan 14, 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como este mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué especial, hermanos y hermanas. Dios nos da de su paz. Dios nos da de su tranquilidad. Dios nos da de su reposo. Y Él quiere que cada día de nuestra vida descansemos en su gracia, descansemos en su amor y en su presencia. Mantengamos la paz en medio de la tormenta, porque cuando hacemos eso, allí es donde Dios nos va dirigiendo, donde Dios nos va guiando. En angustia y en desesperación no podemos tomar buenas decisiones, pero qué importante es que las que somos madres y clamamos a Dios por nuestros hijos, nos postramos en la presencia del Señor. Sabemos que de rodilla vamos a ganar todas las batallas, porque Cristo es el que está con nosotros. Amada hermana, clamemos por nuestros hijos, pidámosle a Dios por ellos, por cada uno, por su nombre. Dios nos ha bendecido a nosotros juntamente con mi esposito con 3 hijos, 2 varones y una hija, pero allí estamos todos los días orando por ellos.
Señor, bendice a Josué y a su familia. Señor, bendice a Dinita y a su familia. Señor, bendice a Samuelito y a su familia. Guárdalos, protégeles, ayúdales, que siempre estén cerca de ti, que siempre te busquen, que te honren cada día de su vida, que vivan para tu honra y para tu gloria, para tu alabanza y para tu adoración. Dedicarlos para la honra y gloria de Dios. Y amado hermano y hermana, si nosotros clamamos delante de Dios por la vida de nuestros hijos, Dios hará el milagro en ellos, porque yo y mi casa serviremos a Jehová, porque yo y mi casa serviremos a Jehová, viviremos para Dios, nuestros hijos vivirán para el Señor, pero hay que ponerlos en el altar de la presencia de Dios. Si son niños, llevarlos siempre a la iglesia, instruirlos en la palabra de Dios. Dice la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si su hijo, amada hermana o hermano, ya es un joven, ya es un hombre, ya son personas adultas, pues el consejo no les debe de faltar. Cada vez que lleguen a casa hay que darles el consejo de la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo, hacerles recordar siempre la palabra de nuestro Señor Jesucristo a nuestros hijos, porque nosotros, nuestro gemir, nuestra oración es que yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya, gloria a Dios. La paz, amados hermanos y hermanas, no es ausencia de crisis, sino que paz es mantenernos en la crisis confiando en Dios. Cada día confiando en Dios, que Él hará el milagro, que Él obrará en una forma especial, que Él se glorificará para honra y gloria de su santo nombre. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Así nos dice claramente la porción que hemos leído. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Amados hermanos, donde está Jesús, allí hay victoria. Y Él está en todo lugar. Él está aquí al lado de cada uno de nosotros, y está para ayudarnos, para fortalecernos, para bendecirnos. Nosotros como madres que pasamos por diferentes situaciones en la vida, por situaciones difíciles, aunque también el hombre, nosotros sabemos eso, el hombre pasa por situaciones difíciles, pero sepamos claramente que ahí está Jesús para ayudarlo. Ahí está Jesús para sacarlo adelante. Así como Jesús estaba en la barca con todos sus discípulos, Él está con cada uno de nosotros en una manera especial para sacarnos victoriosos, para pasarnos al otro lado. No nos vamos a quedar en el camino, sino que con la ayuda de Dios, con el respaldo del Señor, vamos a pasar al otro lado, porque Él es el que está a nuestro lado, y Él pelea por nosotros. El Señor es nuestro ayudador, y con Él estamos seguros. Es mediante la fe, la esperanza y con la paz de Jesús que podemos enfrentarnos a todas las situaciones difíciles, y Él nos da la victoria. Dice una alabanza: su mano me sostiene, su Espíritu Santo me alienta, y siempre en victoria Dios nos llevará. Así es, amadas hermanas y hermanos, Dios nos llevará en victoria, y Él está a nuestro lado. Por eso tenemos que mantenernos cerca de Dios.
cerca de él. Y la palabra de Dios nos dice en Josué capítulo 24, el versículo 15, lo que les dije anteriormente: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque quizás usted tenga ese hijo pródigo y que no ve esperanza, que no ve salida, que no ve solución, ponga su mirada en Cristo Jesús. Ponga su fe y su confianza en Él, que cuando menos espere verá el milagro. Verá el milagro, hermanas. Yo vi ese milagro en la vida de nuestro hijo, que él se había apartado de los caminos del Señor, pero comencé a orar, comencé a gemir, comencé a buscar a Dios de todo corazón. Y cuando él, allí en la cama de él, donde él ponía su cabeza, yo decía: Señor, lleva cautivo todo pensamiento de mi hijo a la obediencia a ti. Ahí donde más o menos estaba su corazón, en esa cama donde él se acostaba, le decía: Señor, que sobre toda cosa guardada él guarde su corazón, porque de él mana la vida. Donde estaban sus manos, yo ponía sus manos, que sus manos sean para adorarte a ti, que sus manos sean para glorificarte a ti, porque ese don de la batería tú se lo has dado y tiene que ser única y exclusivamente para tu honra y para tu gloria. Yo gemía delante del Señor, amadas hermanas y hermanos, y le pedí a Dios por ese milagro. Llegaba allí en su cama donde ponía los pies y decía: Señor, que estos pies sean presurosos para el bien, que estos pies anden por lugares de santidad y de pureza delante de ti. Y hermanas y hermanos, cuanto más la situación estaba muy difícil, que no veía esperanza, que no veía la respuesta, pero para Dios no hay nada imposible. Y Él nunca llega tarde. Llega en el momento más preciso, en el momento de mayor necesidad. Él hizo el milagro. Jesús hizo el milagro y lo sacó de esa condición. Y ahora, como ustedes saben, es el pastor juvenil de esta iglesia. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Ese corazón de piedra, ese corazón duro, Dios lo transforma, Dios lo quebranta. Amada madrecita, perseveremos en la oración por nuestros hijos, perseveremos en la oración por ellos y veremos el milagro para la honra y gloria del Señor. Pasaremos al otro lado con Cristo Jesús, porque Él es el que está con nosotros, y veremos el milagro, porque para Dios no hay nada imposible. Ahora, amadas hermanas, lo que tenemos que hacer también es compartir a otros de Cristo Jesús. No nos podemos quedar callados de esta gran salvación que Dios nos ha dado, de lo que Él ha hecho por nuestra vida. Compartamos a otros para que vengan muchos más a la barca de Cristo Jesús y no se pierdan. Jesús no quiere la perdición del hombre, Él quiere que todos vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Compartamos las buenas nuevas de salvación, porque Cristo viene pronto y viene por una iglesia pura, por una iglesia sin mancha, por una iglesia sin arruga, y Él tiene cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús, veamos y declaremos y proclamemos la palabra del Señor, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora quiero pedirles a todas las madrecitas que están aquí presentes que se pongan en pie, por favor. Vamos a orar juntas delante de Dios y vamos a poner nuestra necesidad y nuestra petición para que sea Dios el que haga el milagro. Dios conoce su necesidad, hermana. Dios conoce su petición. Todas pasamos por estas dificultades, pero Él está con nosotros y Él nos da la victoria. Levanten sus manos y digan: Señor, gracias.